Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Ana Yanel González. Soy servidora en la comunidad ya hace como 17 años. Pues llevo un montón. Y pues para mí ha sido un motivo de gozo pertenecer a la comunidad, verla crecer, verla cambiar, verla transformarse, y eso es ver cómo Dios se ha fortalecido a través de esta comunidad María Reina de la Paz. Antes que todo, soy mamá de 3 hijos, creo que es lo que dedico el mayor tiempo, y contadora también, y parte de eso es como las clases que el Señor ha permitido en mi vida. Hoy el tema que vamos a tocar el día de hoy se llama el Padre Misericordioso y la remisión de los pecados. Hemos estado todo este año en esa gracia que nos ha permitido el Papa Francisco de reflexionar a través de la oración. Y hemos estado hablando desde el Espíritu Santo, del encuentro de Jesús con los apóstoles, cómo veía la oración, y ahora en este tiempo nos ha llevado como a través de las diversas parábolas, nos invita a reflexionar en ese proceso de oración que llevamos para cada uno de nosotros. Entonces, cuando vamos a hablar del amor misericordioso, lo hacemos a través de una palabra muy hermosa, con la que muchas veces nosotros nos sentimos identificados. Esto, para los que trajeron Biblia, es Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a ir a Lucas 15, al 11 al 32, y después me dicen de qué parábola se trata. Marina. Me toca aprovechar mientras todavía alcanzo a leer un poco la letra pequeña. Porque la Biblia sí ya después me toca el tamaño familiar. ¿Cómo es el título? El Padre Misericordioso. Y la remisión de los pecados. Gracias. Entonces vamos a hacer la reflexión y a través de esa parábola. Entonces, esta parábola es un encuentro muy especial, que lo vamos a ver. ¿Ah? 15 horas. Sí, Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a leerla todos y después la vamos reflexionando, ¿sí? Para que tengamos el contexto. No sé quién me quiere ayudar con la lectura. Si no hayan tantos tímidos. Lucas 15, del 11 al 32. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo:
es que su hermano ha vuelto, y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor, que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecer nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Señor Jesús. A ver, ¿qué parábola es? El hijo pródigo. Ah, muy bien. Pero nosotros esa parábola, y la reflexionaba un poco hoy, esa parábola nosotros hacemos que como el bueno y la van a ir a la casa, ¿no? Uno las asimila, siempre es el que se porta bien y el que se porta mal. Pero más que eso, esa parábola, ese padre habla de la relación de Dios con sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando lo llevamos se basa y empieza basándose, y no solamente en eso, en ese arrepentimiento de ese hijo, pero más allá, se basa en la cuarta petición del Padre Nuestro. Y empieza uno. ¿Cuál es el Padre Nuestro? Entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Es la cuarta petición. Y esa se basa en la cuarta petición, pero dice, ¿por qué? Dice, perdona nuestros pecados, como también. Pero esto nos sucede muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Porque ese hijo pródigo dijo, y pasa muchas veces en la adolescencia, y yo creo que a nosotros también nos pasó, yo ahora ya quiero hacer mi vida, ese papá, esa mamá, esos no saben de nada, están fuera de la moda, no me entienden, no me comprenden, yo quiero hacer mi vida. Y nos pasa muchos a nosotros en las etapas de la vida. Nos ponemos rebeldes en la adolescencia, en la juventud, entonces no queremos hacer caso. Nosotros somos los únicos que tenemos la razón. Quizás muchos no nos fuimos de la casa, pero andamos en una rebeldía y en un alejamiento de nuestros papás. Pero en este caso, del hijo pródigo, pues lo que él decidió fue no tener una buena vida. Y cuando empieza esa vida, él dice que fue y se fue al país y terminó en una vida libertina, no dijo nada más. O sea, que no andaba en buenos pasos, pero no dice nada más. Y lo vamos a ver ahora más adelante por qué no dice nada más. Entonces, en ella, el hijo, ¿por qué vuelve? Porque ya no... Porque se quedó sin nada. Se quedó, exactamente, muy bien. Se quedó sin nada de comer. ¿Qué tenía? Hambre. Y dice, uy, no, y cuando uno pasa las duras y las maduras, y está ya padeciendo. El papá y la mamá. Ahí sí, ay, como anhelo ese arrocito con huevo que hacían en la casa. Esa pastica, porque uno está en la casa y entonces que comer hamburguesa y entonces ahí les vamos y comiendo pollo. Ah, no, el pollo no, porque ese pollo asado ya está out. El perro caliente y entonces unos crepes y unos nachos. Y lo que van en la casa, uy, no, qué pereza. Y le pasa a uno que ya uno quiere salir. Pero pasa que está allá y se cansa de esa vida, no tiene que comer. ¿Y él por qué vuelve a la casa? Por necesidad. Porque allá mirando y diciendo, y yo aquí aguantando hambre, mientras mi papá allá está todo, hasta tiene siervos que me sirvan y todo. Y uno va a la necesidad. Y uno muchas veces este camino de conversión y esta oración que uno se hace, uno muchas veces cuando empieza a orar, uno muchas veces, ¿por qué lo hace? ¿En medio de qué? De la necesidad. Angustiado, estresado. Y uno dice, no, ¿yo qué voy a hacer? Unos por desesperación, por necesidad, por no saber qué hacer, y llegamos a esa oración. Entonces nos vamos y ahí vemos ese arrepentimiento del hijo pródigo que está en el mismo Lucas 15:20 y nos dice, entonces él llega triste, apesadumbrado, no, yo voy a ir a donde mi papá y voy a pedirle disculpas. Y entonces cuando ya pasa eso con los hijos, que al principio renegan y después, ¿no tiene algo ahí por ahí que está haciendo? O ¿será que sí voy? ¿Será que no voy?
Y en este caso dice, estando él todavía lejos, le vio su padre, o sea, Dios, claro. Y cuando empezamos nosotros a orar, cuando nos persignamos, ¿con quién vamos al encuentro? Con Dios. Ahí está, estamos de lejos porque vamos a esa vida mundana y la vamos pasando rico, la vamos pasando bueno, y qué chévere la fiesta, y que los amigos, que los novios, que las novias, y todo, y vamos alejados, y entonces cuando ya nos sentimos solos, vuelvo a la casa, y nos decidimos acercar a Dios. Ese ir de lejos a la casa es acercarnos a Dios. Entonces dice, estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió. ¿Quién corrió? El padre. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. Me parecía tan bonita, y en medio de esa reflexión parecía tan bonita, y dice, si uno fuera, y si fuera uno, hasta que volvió, ¿no? Yo lo estaba esperando hace ratico que llegara. ¿No? ¿Sí ve? Y uno oye una frase, eso buen hijo vuelve a casa. Yo sabía que aquí iba a volver otra vez a pedir cacao. Y así está uno porque uno está con ese dolor de padre. Pero este padre, ¿cómo es? Se alegra, se emociona. Va y dice, uno va y imagínese ya que una oración. Y así es la oración. Va uno al encuentro con el Padre en medio de esa oración. ¿Y qué hace Dios? Lo acoge a uno, ¿no? Va uno, y creo que de las cosas más bonitas es cuando uno puede ir, tiene la opción de ir al Santísimo, ¿no? Que va uno estresado, uno preocupado, ¿qué hago? No, ¿yo qué voy a hacer? Y ahí se sienta un ratico allá. Como que siente uno que se descargó completamente. Está allí en ese encuentro con el amado, y ya dice, me cogió, me dio como esa paz que necesitaba, ya no me dejó sentir tan angustiado, me dio, como dice el cuento, se conmovió. Y Dios, cuando nosotros oramos, Él se conmueve. Eso nos pasa a nosotros como los papás, que ante uno ve, y hoy desafortunadamente estaba yo en mi casa, yo vivo enfrente de la parroquia, y cuando venía, ayer murió un servidor de la parroquia, un señor ya como de 90 años y todo, entonces mi esposo hoy que fue, entonces pasó que tuvo que fue estar cerca al otro lado, fue a la funeraria y todo, entonces me dijo, ay mija, yo ya fui y visité a don Hermelindo, se llama el señor Hermelindo, que en paz descanse, y todo, pero al otro lado estaban como velando un muchacho, y todos tenían como la foto del muchacho y con bombas blancas y todo. Yo dije, ay, qué embarrada, pero yo me sentía en esas, o sea, como mamá, dice, uy, no, eso debe ser muy duro para un papá hacerlo, entonces se conmueve uno. Y hoy veo que llegaba también, y hoy precisamente se fueron de allá hacia ese lado, y a mí me pasaba, y yo sentía como tanto, o sea, se sentía uno como triste por toda la situación que estaba pasando. Bueno, fue un muchacho que desafortunadamente le dio un infarto, un dolor, y falleció, y está en el colegio para hacerlo, pero si yo sin conocer al muchacho, uno como que queda como triste, apesadumbrado, no sabía nada, pues imagínese Dios cuando Él se conmueve y dice, ese hijo que yo estaba esperando hace tanto tiempo, por fin acudió a mí. Por fin acudió a mí en medio de esa necesidad. ¿Por cuánto se habrá pasado? Ese padre no se puso a decir, no, yo lo estaba esperando desde hacía rato, no estaba viendo la hora que están, sino ese padre se emocionó. Hizo fiesta. Bueno, aquí antes de eso de hacer la fiesta fue y lo acogió y lo abrazó. Entonces ese, como dice, y acá ese hijo llega, y yo me imagino que él esperando la cantaleta cuando llegara a la casa. Esperando que le cantara si hacía su cantaleta, su cuarto de Lo primero que encontró fue el perdón. Eso fue, pero póngale cuidado, ese hijo fue y llegó, y a veces nos pasa a nosotros así, ¿no? No lo dejó ni hablar el papá. Si uno lo mira, apenas lo que hizo el papá fue que lo acogió, pero ni lo dejó hablar. Y allí le dice, el hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y entonces él dijo, yo le voy a decir eso, y que me ponga de jornalero, que me ponga ahí a un lado por todo lo que hice. O sea, él ya se puso dispuesto. Dijo, no, eso ya para lo que sea, ni siquiera lo dejó hablar el papá ni que lo saludara, sino ya fue, y así va uno a veces en la oración, ¿no? Empieza a orar, y empieza a decir que esto, que lo otro, que si va pasando, que mire Señor, que mire tal cosa. Pero a veces es primero ese silencio, ¿no? Antes de orar, como dejarnos acoger de ese Padre, la primera parte, dejarnos acoger en medio de ese silencio.
Pero sí se ve importante, y creo que las cosas importantes es ver el arrepentimiento de ese hijo pródigo, cuando está. Entonces, que dice Padre, y lo llama, hay pecado contra el cielo, contra ti, reconocer, ese Padre es reconocer la presencia de Dios, es lo que dice. Ya no me merezco llamarme hijo tuyo, y cuántas veces nosotros no llegamos, y lo digo yo porque llevo un tiempo que estuve en la infancia misionera, y la juventud misionera, y yo después me alejé de Dios. Me dio la adolescencia, me dio la rebeldía, que no quería, mis papás se separaron, entonces pues, imagínense, uno con eso, los papás separados, uno también arma rebeldía, ¿no? Y ya ahí uno como que se aleja de las amistades y todo, y empieza a andar, y bueno, yo en esos quedé embarazada con mi novio, y ahí me casé con mi novio, que es mi esposo hoy, y ya, y uno sigue en esa vida y dice, pues está bien, entonces uno para qué, y para tranquilo, y sigue uno en esa vida. Pero cuando empecé a sentir ese vacío de Dios, y creo que yo lo he dicho en la comunidad, porque dicen, no, que si estaba, que si yo estaba, y que mejor dicho, en la mala no, creo que he tenido una vida como muchos de todos, pero uno cree que está con Dios porque uno se bautizó, porque uno hizo la primera comunión, entonces uno es católico y uno es hijo de Dios. Pero cuando uno ya después se pone a reflexionar en el tiempo, habían cosas que no eran tan chéveres, que uno hacía, y más bien uno no va atentando contra uno, sino que como que dice, no haciendo tan agradable las cosas a Dios, ¿sí? Que sí, que claro, uno va a ir fiestas y va y toma y todo, y bueno, y con las amigas, y uno la pasa bueno y todo. Pero cuando empecé a sentir y a creerse que yo en vez, creo que no lo he desperdiciado, pero cuando yo dije, ay, yo soy tan buena mujer, yo soy una buena hija, soy una buena madre, una buena esposa, una buena trabajadora. Y alguna vez me senté yo, apenas terminé de decirlo, sentí un vacío. Dice, pero ¿de qué me sirve ser tan buena si no siento ese corazón lleno, no siento ese corazón repleto? Entonces yo creo que ese me sentía, yo decía, sentí en el momento cuando sentía esa ausencia de Dios, que sabía que Dios estaba en mi camino, que yo de vez en cuando pues iba a la Eucaristía, yo estudiaba cerca a la iglesia de Lourdes, entonces yo cuando podía a veces iba, y que no, que ese no era el Santo Rosario, no, sino, como dice, como católico pues uno va y la bendición y pasa, derecho. Y así literalmente estaba yo, pero empecé como a sentirme vacía, y en esa búsqueda me sentí que creo que quizás en vez de tener hambre, sentía yo ese vacío de Dios, ¿no? Entonces, en el caso del hijo pródigo es una necesidad. La necesidad del hijo pródigo fue el hambre. Mi necesidad fue el vacío que empecé a sentir de Dios, y uno como para uno no coge, ¿y qué hace? Entonces, en él se ve un arrepentimiento que nace de la necesidad de reconciliarse con su padre. Dice, yo creo que si me reconcilio con el padre, voy a estar mejor, ¿no? Y entonces ahí ya después, bueno, y creo que sentía, y ya después pasaron cosas curiosas, que por ejemplo, no había parroquia cerca de donde yo vivía, entonces el padre se turnaba entre los conjuntos en uno, hacían el otro y ya. Pero generalmente cuando tenía mi conjunto me buscaban, ay, ¿usted qué tiene carro? ¿Será que usted puede llevar al padre al otro lado? Y yo, sí señor, pero uno como prestando un servicio, como buen ciudadano, de verdad, literalmente, uno como buen ciudadano, que uno ya después te dice, oye, el Señor me estuvo buscando, y yo tanto tiempo, y yo me hice la loca, y años, y acaba de molestar a mis amigas porque estaba Diana, está Yasmín, y me invitaba, y yo, sí, yo voy allá a la comunidad, que ellas llegaron primero llegó Diana, y allá nos hablaban, y decía, sí, yo un día de estos voy, así que nos ha pasado también a nosotros, eso acá ninguno fue, está bien, uno va, y dice, no, yo voy, pero uno no ve, yo dice, otro viajero para mirarlo, pero darse cuenta uno como Dios me había buscado todo el tiempo, o sea, de diversas formas me había llamado. Entonces los padres, siempre que lo llamaban, entonces me decían, ay, muchas gracias, mija, pero no se le olvide que lo más importante no soy yo, sino lo que llevo. Y yo decía como la escuela de Doña Rita, el cuerpo y la sangre de Cristo, porque eso me han enseñado en el colegio, que era que sí, que el pan y el vino, la hostia se volvían el cuerpo, y el vino la sangre, y eso fue lo que aprendí en la primera comunión, y uno se quedó con esos conocimientos que estaban. Entonces yo le decía, sí señor, y bueno, ya entonces uno ahí medio hablaba, pero yo de ahí nomás. Ya después que sí me invitaron a integrarme a la parroquia, pero yo, sí, yo voy ahí después, tranquila. Entonces uno como que sí va y dice uno, yo con este vacío de Dios, con esta necesidad, pero como uno cree que uno lo tiene todo y se la sabe todas. Entonces es ese mirar
ese arrepentimiento es la necesidad de reconciliarse que uno buscaba, y entonces yo de vez en cuando iba a la Eucaristía, yo decía, Señor, yo no me quiero sentir tan vacía como me siento. Y vacía no es porque estuviera deprimida, ni que estuviera así, nada, sino como yo decía, siento que hace falta algo importante en mi vida, pero nada. Entonces yo decía, ¿será que yo otra vez, Señor, poderte servir como te servía cuando yo estaba ya en la infancia misionera? Y entonces, póngale cuidado, le decía yo al Señor eso, le decía, yo quiero ir a ver si voy a la infancia misionera. Pues allá me fueron a buscar de la parroquia que si quería ser la directora de la infancia misionera. Y yo, ay, muchas gracias. O sea, tras de cotuda con papeles, ¿no? Buscando, pero tampoco. El Señor como que dice uno, tampoco. Entonces, si está, le dije, no, es que estaba, no, yo estando como muy ocupada. Y seguía aún así. Entonces, uno a veces busca muchas excusas. Y el mundo nos ofrece un mundo de posibilidades, a las que dicen, a los de accesos, al éxito, a muchas cosas, que uno en el tiempo está, y yo por ejemplo en esos tiempos soñaba con ser una alta directiva de la empresa y todo, y pues esos sueños que tiene uno, y que con el grado, y que el posgrado, y que bueno, uno soñaba, y mi sueño era más ser exitosa materialmente, el exitosa al mundo, para ser. Entonces, pero igual cuando ya uno lo dice, y ya en el momento que conoció al Señor, dice, eso no lo va a llenar a uno, los éxitos no lo van a llenar, el poder, el estudio, por más agradable que sea, tampoco. ¿Qué va a hacer en ese camino? Pero allí nos muestran que a pesar de que nosotros nos hemos alejado, a pesar de que yo me hice tan rogada con el Señor, la verdad, literalmente, duré años, que le buscaba excusas, no dejamos ser de hijos de Dios. Y así pasa con ese hijo pródigo. Ese hijo pródigo que se portó como se portó, hizo lo que hizo, hasta le quitó la mitad de las pertenencias al padre en vida. Si uno lo mira ahí, que fueran a uno y me pidieran mis hijos la casa, y mire a ver qué hace, pues uno como papá se indigna, ¿no? Para decir, oiga, ni siquiera yo, y uno de esos cuando dice que le pidan la herencia en vida, le pidió la herencia en vida. Entonces, ¿cómo muestra que a pesar de todo lo que somos, no dejamos de ser hijos de Dios? A pesar de cómo estemos, no dejamos ser hijos de Dios en la situación. A pesar de que seamos tan rogados, no como yo, no dejamos de ser hijos de Dios. Entonces, es muchas veces, y a mí lo que me pasaba era que tras del hecho, yo iba a la misa, le pedía a Dios, y yo le decía que me sentía indigna de seguirle a Él, que me sentía indigna de servirle al Señor. Entonces, tras del hecho me justificaba. O sea, tras de rogar, justificaba mi vacío. Pero Él nos ama infinitamente. Y cuando ahora, hablando y reflexionando un poco, y así es que el Señor, la verdad, busca, y uno cuando, si es que el Señor, Él le va poniendo uno los medios y las formas, y lo trae y todo, y uno a veces se pone ciego, no escucha, no sabe, como la canción, no dice, y se justifica. Y a veces en las cosas del Señor, desafortunadamente, nos justificamos. Estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, y vamos a hacer no y no. Entonces, va haciendo porque también el otro quiere hacer de las suyas, el que le conviene que uno vaya en ese camino. A uno le conviene, es que uno quiere acabar con uno mismo, con su familia, él le conviene destruir la sociedad, a lo que somos. Y muchas veces, porque nos hemos como sociedad, nos hemos alejado de Dios, son muchas de las situaciones que hoy nos pasan. Y por ejemplo, parte de ello es la prohibición de las clases de religión, especialmente en los colegios públicos. ¿Cuánto le enseñaban y que estaban en la oración, o por lo menos estaba el Cristo, la imagen del Cristo acá en la entrada? Y ya hoy no lo hay. Están ya no en clases de religión, ni nada. Entonces mira hasta dónde nosotros como sociedad, y buscando nuestra propia libertad, estamos cortando nuestra propia libertad. ¿Por qué? Porque no llegamos a esa verdad completa. ¿Cuántos hoy no conocen, o nuestros hijos no saben de las, o sea, no saben de las cosas de Dios? Y en la formación, ya mejor dicho, ya porque uno ahí en el camino los va ahí llevando y los va guiando. Y a veces de que nos llamamos católicos, no lo vivimos. Y nos vamos católicos porque fuimos y cumplimos unos mandamientos, y cuando socialmente tengo que ir a una actividad, yo voy. Y hasta ahí va. Y esa literalmente era también yo. O sea, iba, y si no sé qué, me parecía muy bonito, y ya de ahí no más. Entonces, nos muestra que a pesar de que no dejamos de ser hijos de Dios nunca. Y el hecho, ya cuando recibimos nuestro bautizo, que es como ese llamado a ser hijos de Dios, y un poco en las catequesis, la preparación para el bautismo, el del sacramento del bautismo,
Hay veces que dicen, los papás dicen, pero ¿por qué tengo que bautizar a los hijos tan pequeños? Que ellos deciden cuando grandes. Pasan hoy como los hijos, hoy nacen, y uno que los va a dejar sin apellidos, para ver si los apellidos de uno le parecen bonitos, ¿no? Uno lo hace y le pone los apellidos a los hijos, para que tengan todos los derechos a los que necesitan. Los registra como hijos de uno para que tengan acceso a muchas cosas, a la manutención, a ese nombre propio, a todo para hacerlo. Y así pasa cuando estamos en bautismo, recibirlos de pequeños, hacernos hijos de Dios. Que para eso está otro sacramento más adelante, claro, está la confirmación. Uno decide más adelante, y confirmación dice confirmar, que quiero seguir en ese camino de fe. Pero uno como papá es la primera protección que les da a sus hijos, porque los hace reyes, sacerdotes y profetas. Imagínense uno, no, que si los títulos y que ya estaba más grande. Y hablaba con mi hija esta semana que estuvimos hablando de la primera comunión que estaban, y entonces contándole yo mi primera comunión, cómo había sido, bueno, en medio como de las cosas, yo le dije, no, yo hice la primera comunión a los 12 años, y eso me abrió los ojos, ¿no? Usted, mamá, que como diría, que vaya a la comunidad y todo a los 12 años. Le dije, ¿por qué? No, porque en la casa quería mirar a ver que me hacían una fiesta. Estaban pensando más en la fiesta que en el propio sacramento. Entonces, miremos hasta dónde uno sopesamos las cosas de la sociedad con las de uno. Dime, Jenny. Anoche hablaba con Luxandra y le dije, yo mi primera comunión la hice hace 10 años. Y apenas hice mi confirmación, en automático llegué para la comunión. Ay, yo pensé que iba para el matrimonio. Ojalá sea palabras del profeta. Sí. Y ahí dice, bueno, mire, la confirmó en la fe y dijo, aquí no se me huele esta vez. Sí, o sea, en automático. Claro. De una vez. Macabi, pero cómo pasa el tiempo, ¿no? Que está con Jenny. Pero bueno, es eso. Ya por eso está la confirmación, ya cuando grande, pues decidimos. Ya qué grandes, pero imagínense que ya los títulos. Y ir en ese camino de fe. Entonces, a mí me pasaba mirar en ese. Entonces, me pasaba como lo que decía el hijo pródigo. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y yo le decía, ay Señor, yo me siento indigna de servirte. O sea, tras de que me había buscado, me daba 3 vueltas, me miraba por dónde, me invitaba, me mandaba razones y todo. Y yo, nada. Para traer un WhatsApp. No había WhatsApp. Yo creo que fue eso. Yo creo que fue eso. Sí. Pero así sucede con la oración. Cuando nosotros no nos dejamos llevar de la oración, pasan esto, palabras necias, oídos sordos. Y el mal nos tiene atrapados. Y dicen, no, entonces yo ahora voy a estar todo el día haciendo el rosario, haciendo no sé qué. No. Esa oración es ir a ese verdadero arrepentimiento como ese hijo, a encontrarnos con Dios, a reconocer nuestras debilidades ante Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe más que nosotros qué hemos hecho. Porque nosotros no nos hemos dado cuenta en qué pecados estamos cayendo, en qué situación. Pero así suena la oración, nos damos cuenta a medida que vamos orando. En esa nos damos cuenta de la espera, del amor y de la paciencia de Dios con nosotros. Buscamos a un Señor, cuando nosotros vamos en la oración muchas veces, que sí, claro, llevamos nuestras necesidades, y entonces es pecado decir, Señor, no hay necesidades, no. Pero uno cuando ya va en esa oración, es como cuando va el niño y que está pequeño, y entonces está triste, o está frustrado y va y busca a la mamá y quiere que la mamá lo abrace, lo apapache, lo consiente, o si vienen así como tristes van y se la acomodan a uno y al lado se arrunchan. No, acurrucan lo que ponen así, sino se arrunchan ahí al lado de uno, que quieren que los abrace, que los mime. Y es eso, y es la oración, cuando nos dejamos hacer y uno sentirse acogido. Esa es parte de la verdadera oración, que así como hablábamos atrás en alguna predicación de Santa Teresa de Ávila, ese encuentro con el amor de los amores y decirle todo lo que se expresa, es dejarse amar y consentir por Dios en ese momento, sea larga, sea corta nuestra oración. Que más que un padre que sale conmovido, dice, conmovido, corrió, se echó su cuello y le besó. O sea, dejarnos amar por Dios, consentir por Dios. Se le echó al cuello, lo abrazó, le dio su beso, y así como cuando uno llega a los hijos y les zampa su pico, así, es eso, como hacerles mostrar y decirles, dejarse decir de Dios, te amo. Y a veces no, porque nos metemos en tanto en el día, sino en esa oración, y dejarse amar por Dios en medio de la oración. Y claro, eso es como cuando uno va a los papás y les cuenta las dificultades también, ellos están ahí, eso sí a veces le dan buenos consejos, a veces no tantos,
pero están ahí para escucharlo a uno, pero aún más que es ese Padre misericordioso que no se puso a juzgarlo, a decirle sus cosas, en qué había pasado, para hacerlo. Entonces nos damos cuenta de todo eso, y que Él es fiel a sus promesas. Se quedó en la casa. La fácil del Señor, la fácil del Padre en el Hijo Pródigo es que Él se hubiera ido y hubiera hecho otra vida. O hubiera dicho, no entramos a la casa, si lo ven, que por aquí no se aparezca. Y esto lo vemos en la realidad de hoy, lo vemos en muchas familias de hoy. En medio de esas discusiones de padres e hijos. Es fiel a sus promesas y siempre nos busca. Entonces, qué bonito es en esa parte ver como esa acogida de Dios con nosotros. Y allí se alegra Dios cuando lo buscamos en medio de la oración. Si estamos muy lejos, que no oramos, pues nada, está ese Padre, así lo leemos, esperando que aparezca. Así es Dios con nosotros, ese Padre misericordioso. Allá esperando a ver si ese hijo se aparece y cuando vamos nosotros a orar, aquí está. Y pasa también como cuando el Santo Rosario, que cuando decimos el Dios te salve María, está la Virgen Santísima, me vinieron a visitar. El Dios te salve María, que es alégrate María, o sea, es saludar a María. Es lo mismo, es alegrar a Dios cuando nos busca, llegar a ese encuentro, llegar a esa casa, como ese Padre misericordioso. Es allí en la oración donde el Padre nos ve y ayuda a abrir nuestro corazón, a reconocerlo, que siempre está ahí cuando vamos a buscarlo, siempre, siempre, porque Él nunca se va. O cuando es que uno dice, no, que esto va ahí uno, y uno en medio de esa oración, de esa dificultad, se ha sentido totalmente abandonado, ¿no? Se siente acogido. Claro, no da la solución inmediata a los problemas, pero ya siente uno la tranquilidad para poder actuar, para poder avanzar en medio de las situaciones que tenemos. Entonces, allí lo que resalta es el conmover, y que si el Padre se conmovió cuando vio a su Hijo. Y es tocar las fibras más sensibles, y así lo hacemos nosotros con el Señor, cuando vamos en esa oración sincera, en esa oración verdadera, no en esa oración de justificarse, como pasaba. Es yo una buena madre, una buena mujer, una buena hija, una buena esposa, porque el trabajo a la casa al trabajo, y así, todo el tiempo, y si esto a la universidad, y volvía, y uno haciendo, y uno justificarse, no, es dejarse llenar de Dios, y Dios se conmueve, y así nos lo muestra también el Señor, cuando va en la procesión fúnebre, en la viuda de Naín, que a la viuda se le muere su único hijo, como dice cuenta la esperanza en su vida, le muere y Jesús se conmueve cuando la ve. Sí, y está allí en Lucas 7:13. O cuando va pasando este samaritano y ve ese hombre caído y herido, ¿qué dice en la palabra? En Lucas 10:33, se conmovió, lo vio herido, se conmovió, se esperó, lo acogió. Así es Dios con nosotros, se conmueve cuando nos acercamos a Él. Para hacerlo, tocamos las fibras más sensibles y a medida que oramos más, es hacerlo. Y así es la oración. La oración es la revelación de la compasión de Dios por cada uno de nosotros. Es la compasión, es la revelación cuando lo hacemos. Entonces es dejarnos acoger, no somos unos extraños, porque también pensamos que cuando no andamos tan cerca de Dios, es que no estamos muy alejados, y no es que siempre hemos sido hijos de Dios, sino que Él nos envuelve, nos devuelve la dignidad. Y entonces lo que hizo el Padre dice, traigan el mejor vestido, preparen el mejor banquete. ¿Y cómo lo hace con nosotros? A través de los sacramentos. Confiésese, el sacramento de la reconciliación, y lo primero que nos invita es a perdonar. Perdona nuestros pecados. La Eucaristía es ese banquete que le preparó el Padre al Hijo Pródigo para hacerlo, y así lo hace con nosotros, para santificarnos con Dios. ¿Lo haces para qué? Para santificarnos y llevarnos en ese camino de conversión. Y dice, y aquí te espero, hijo mío, y vas, y entonces empieza uno, y uno va, no, que vaya a sacar de reconciliación, y todo, y dice, ay, no, ya la convirtieron, ya ahora es una lambeladrillos, para hacerlo. Pidámosle a la Virgen María la gracia de que nos dé profundo arrepentimiento y dolor de nuestros pecados, y que en la medida de nuestras posibilidades sea una santa confesión. Pidámosle esa gracia a la Virgen María. Exacto, entonces uno dice ahí, y creo que de las cosas más bonitas es que no se sabe si el hijo menor entró al banquete o no, y es una de las cosas que tiene esa palabra. Si ustedes se dan cuenta y dicen, no, y al final comieron, bailaron y vivieron felices, no lo dice, dice, le preparó, pero ahí, ¿qué nos llama? La libre elección a nosotros. Es ese Padre misericordioso que nos espera, nos arma el banquete, nos da las mejores vestiduras, pero somos nosotros si decidimos aceptarlo, si nos dejamos otra vez realzar esa dignidad
como hijos, dándonos una nueva vida, un nuevo cambio. Y así me sucedió a mí. Ya, creo que ya he contado la historia, pero fue en ese, que tanto que dije que indigna, y en un llamado en una emisora dijo, y aunque no te sientas, yo recuerdo esa vez y que lloré, y aunque aunque te sientas indigno, solo sígueme. Literalmente me lo dijo el Señor a través de una emisora en ese momento. Y eso me ha pasado con el Señor. A pesar de que... María, ¿no? María. No, del minuto de Dios, haciendo alusión al padre Javier Rigueros, que vimos 8 días en la emisora del minuto de Dios. Y literalmente, yo ahí paré mi carro, no sé por qué, yo dije así, uy, estas emisoras están cansonas, ya la pasan haciendo el rosario todo el tiempo. Que así pensaba yo. Literalmente, cuando lo cambié, sale en un comercial, y en el comercial como una reflexión de Jesús. Lo que solo alcancé a escuchar es, y aunque te sientas indigno, solo sígueme. Y aquí me vieron, ya después de 17 años acá, heme aquí, Señor. Y aunque me siente indigna, y muchas veces le digo, y es la frase que más me encanta en la Eucaristía, aunque no soy digna de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Y es la frase que me llega al corazón en todas las Eucaristías, porque sé que soy una mujer imperfecta, cometo muchos errores, me falta mucho por dar, pero el Señor me recibió literalmente así, con toda mi humanidad, con toda mi debilidad, con toda mi fragilidad, con todos mis problemas, hasta que la canzona que se me pone ahora, así me recibió el Señor, y así voy en ese camino. Pero allí, finalmente, está el hijo mayor, ¿no? Y a veces somos los que ya llevamos mucho tiempo en las comunidades, y en los grupos de oración, y vamos a la Eucaristía todo el tiempo. Entonces dice, para él sí hay fiesta, ¿no? Para él sí hay vestidos, para él sí hay todo. ¿Y yo qué? Yo estaba, ¿por qué? Porque pensamos que cuando estamos en este camino de fe, nosotros somos los únicos que merecemos. Y no. Dios nos abre en ese camino que también debemos recibir al otro. Que Dios nos ama a pesar de ser tan diferentes, porque así como aquellos que andamos en ese camino de fe, también el que está afuera lo está buscando. Y así uno es como padre de familia, y por eso decía al principio, como madre de familia, yo tengo 3 hijos y los 3 son muy diferentes. Y entonces, sobre todo los 2 mayores dicen, pero es que usted quiere el más pequeño. Y entonces el pequeño, no, pero es que usted se la pasa y sale con el más grande. Y así somos nosotros. Siempre vemos en el ojo, porque nosotros siempre queremos ser los amados y los privilegiados por Dios, y siempre lo vamos a hacer. Y el Señor va a decir, y ese padre nunca le negó a ese hijo los privilegios, ni le dijo nada, oiga, pero así que, sino lo invita. Y allí está la misericordia de Dios, que está para todos, y nos ama, y nos acoge, y dice, más bien alegra, que usted no se preocupe, deje de estar mirando los demás, más bien acoja a su hermano y todo, y nosotros no, pero él sí, pero yo ¿por qué no? Y entonces, ¿por qué este más? ¿Por qué el otro? No, él está para todos, y de diferente forma nos llega porque todos somos diferentes, y nos invita a un camino de santificación y reconciliación. Y con el hijo mayor, en ese mensaje final, se perdonan nuestros pecados, que lo hizo el menor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es lo que le hace el mensaje al hijo mayor. Perdonen a los que nos ofenden. Y hacerlo nos enseña a orar sin olvidar. Nos separa en perdonar y en perdonar al otro. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces ahora nos vamos a disponer, y ya que seamos esos hijos pródigos, pero con oración sincera ante el Señor. Gracias.